este tema vamos a abordar por encima, de una manera superficial, la psicología evolutiva. En sí vamos a ejemplificar una de sus principales ramas de investigación, que es el porqué de las relaciones entre los diferentes individuos de una misma especie, y en concreto nos vamos a centrar en aquellas relaciones no genéticas, es decir, aquellas en las que los individuos implicados no tienen intención de reproducirse o pertenecen a la misma familia. En concreto lo ejemplificaremos con diversos organismos a lo largo de la escala evolutiva y finalmente culminaremos en el humano y veremos que incluso el conocimiento de el porqué de determinadas conductas puede tener aplicaciones clínicas. Como una breve introducción, veremos que la psicología evolutiva sigue el principio de evolución tradicional, en el que vemos que si, por ejemplo, tenemos una polilla negra y una polilla blanca, evidentemente la blanca tendrá una menor probabilidad de sobrevivir, dado que, o al menos estará en desventaja por este carácter, dado que es más visible a los depredadores, haciendo que si este es el único carácter que es seleccionado evolutivamente, a lo largo de los años únicamente haya polillas negras. Pues al igual que la selección natural ha actuado sobre un carácter morfológico, también puede actuar sobre caracteres conductuales, como el hecho de estar en compañía o de manera solitaria. En principio, nos vamos a basar en diversas investigaciones que se han hecho a lo largo de los últimos 100 años. Los papers que referencio y los que explicaré en detalle son de los últimos 10-20 años, pero claramente tienen sus orígenes desde hace 100 años aproximadamente. Vamos a preguntarnos si las relaciones no genéticas, que para simplificarlo les vamos a llamar relaciones de amistad, aunque técnicamente deberíamos de hablar de índice de amistad, ya que este índice, dependiendo de la especie, se calculará de una manera u otra. Por ejemplo, las aves tienden a generar nidos de manera conjunta. Por ejemplo, los caballos en algunas ocasiones también crean congregaciones con determinados individuos en concreto. O, por ejemplo, muchos mamíferos utilizan el acicalamiento mutuo como índice de amistad, por así decirlo. Lo que vemos en común en cada una de estas conductas es que implica una proximidad física diferencial entre dos individuos respecto al resto de individuos. Empezaremos nuestro viaje con este ave, Crutophaga major. Tal como he comentado, hay diversas aves que tienden a generar nidos juntas. En este caso son nidos de hembras, las cuales, pues sus nidos, dependiendo de si crean coaliciones de 2 o 3 hembras, tendrán mayor probabilidad de éxito o menor. Es decir, vemos que los diferentes estados del nido tienen una probabilidad menor o mayor de que sus polluelos sobrevivan en determinados estadios. Vemos que aquellos nidos que están conformados únicamente por 2 hembras tienen una menor supervivencia respecto a aquellos que están conformados por 3 hembras. Por ejemplo, fijémonos en el estado de laying. Vemos que inicialmente tienen una probabilidad de supervivencia de 0,62 aproximadamente y aquí de 0,55 aproximadamente. Es un margen ligero, pero aún así es significativo.
Hay otros casos más drásticos como el Netling, en el cual tenemos 0,27 aproximadamente de probabilidad de supervivencia de los polluelos, y en este caso es de 0,35, es decir, un 10% más. Además, también vemos que dependiendo de si las hembras durante los sucesivos años son las mismas o no, también se variará esta probabilidad de que los polluelos sobrevivan más o menos. En concreto, las líneas negras nos están indicando aquellos nidos conformados por hembras estables o amigas, por así decirlo, estables a lo largo del tiempo. Siempre es superior a la otra línea, que es la roja, que es en la cual los nidos no tienen a las mismas hembras año tras año. Por lo tanto, vemos que a nivel evolutivo se está favoreciendo la creación de amistades o la creación de relaciones con un índice de amistad alto y además que sean longevas. Vamos ahora a ejemplificarlo con el caballo, cómo la generación de amistades puede favorecer a nivel evolutivo o no. En este caso, los caballos, o las yeguas, mejor dicho, muchas veces se ven atacadas por caballos que pretenden cometer infanticidio, es decir, matar a las crías, y se ha visto que aquellas hembras, aquellas yeguas que tienen un mayor índice de amistad, hace que o tienen a crías con una mayor probabilidad de supervivencia. Por lo tanto, una vez más se ve cómo la generación de vínculos no genéticos favorece a nivel evolutivo. Para acabar, antes de hablar sobre el humano, hablaremos sobre el macaco. Inicialmente tenemos que entender cómo funcionan a nivel social. Estos macacos se rigen por rangos. Aquellos que tengan un mayor rango tendrán más probabilidad de reproducirse. Este rango hasta hace poco se pensaba que dependía únicamente de la condition del individuo, es decir, de su vigorosidad, pero gracias a este estudio se determinó que no únicamente depende de esto, sino que depende de las coaliciones con otros macacos que hagan o dejen de hacer. Se verificó que aquellos macacos que establecían coaliciones longevas permanecían en un rango mayor que aquellos que no establecían coaliciones. Este estudio también demostró algo bastante curioso, que es el hecho de que había un macaco que era el que mayor condition tenía, que no formó coaliciones y poco a poco a lo largo del tiempo fue disminuyendo su rango. Por lo tanto, hasta ahora podríamos resumir lo que hemos dicho con este esquema. El ambiente o la generación de amistades implica unas causas próximas. Hasta ahora hemos visto y nos centraremos en rangos más bien conductuales como el rango de dominancia o la sincronía, que esto no lo he dicho, pero el hecho de que los polluelos de Crotophaga major sobrevivan más es debido a que las hembras que permanecen juntas más tiempo tienden a sincronizarse más a la hora de poner los huevos, y esto en esta especie en concreto favorece la supervivencia de los polluelos. Y algo en lo cual no nos centraremos, pero que es interesante destacar, es que la generación de amistades disminuye determinados marcadores de estrés como los glucocorticoides o las especies reactivas de oxígeno, que como ya sabemos están relacionados con diversas enfermedades, desde leves hasta diversos tipos de cáncer. Finalmente, estas causas próximas tienen unas causas últimas que son las que afectarán directamente a la fitness, es decir, a
digamos que a la probabilidad de reproducirse y de sobrevivir de determinados organismos. Vemos que aumenta la longevidad del adulto, la fertilidad o la supervivencia de la descendencia. Entonces, ahora sí, centrémonos en el humano. Es bien conocido por todos, lo hemos experimentado, que tener relaciones de amistad nos beneficia a nivel de nuestro bienestar. Pero, ¿cómo calculamos cuánta fitness nos da tener amigos o no? Es algo realmente complejo debido a que nuestra red social es pues también muy compleja, por lo tanto no se puede o se hace muy difícil el estudio. Es por esto que vamos a ejemplificar cómo afecta a la fitness la generación de amistades con un caso muy extremo, que son los pacientes con depresión mayor. En esta gráfica vemos vemos en el eje X los días antes del primer intento de suicidio y en el eje Y los supervivientes de dos diferentes grupos. El grupo de la raya azul es aquel que había indicado o engloba aquellos individuos que habían indicado que tenían índices de amistad altos, mientras que el verde son aquellos individuos que habían indicado que tenían índices de amistad bajos. Se ve claramente que hay una diferencia, mientras que en los de la raya azul únicamente, únicamente se intentaron suicidar un 2% después de los 390 días. En el caso de los de la raya verde, se intentó suicidar casi el 20%. Es decir, vemos que la generación de amistades y la calidad de las mismas puede hacer que que la supervivencia aumente hasta un 10%. Lo siento, aumente hasta 10 veces más. También vemos que la reciprocidad en términos de amistad es algo que también afecta directamente al índice de amistad, por lo tanto a la probabilidad de supervivencia, tal como hemos visto aquí. Vemos que aquellas relaciones que se consideraban recíprocas tienden a aumentar de una manera más rápida su índice de amistad que no aquellas amistades que se consideran unilaterales. Finalmente, explicaré un poco por encima, aunque os aconsejo que miréis la bibliografía que os dejo, en concreto esta, ya que es bastante amena y entretenida de leer, y se centra en intentar vislumbrar cómo escogemos a nuestros amigos. Esta misma pregunta se la hicieron los investigadores de este mismo estudio y lanzaron una hipótesis. Las características que tienen que cumplir son aquellas que nos favorecían en la prehistoria, es decir, un hombre, como tenía que cazar, si iba acompañado de un hombre que también era fuerte, pues tendría más probabilidad de sobrevivir. Por lo tanto, a lo largo del tiempo se iría seleccionando una preferencia de las amistades hacia hombres con un fenotipo más fuerte. En el caso de la mujer, como tendría que cuidar a las crías, pues se favorecería aquella mujer que tuviera inercia por escoger amistades con un instinto maternal o familiar alto. Ya sé que esto a día de hoy suena algo raro, pero lo cierto es que en la prehistoria esto se daba. Y también lo cierto es que afirmaciones del estilo se han confirmado que son así en este estudio. No las diré, podéis ojear este histograma,
pero por cuestión de tiempo no haré mucho más hincapié. Lo único que diré es que muchas veces, tal como se ve justo en este histograma, la elección de las características de una amistad del sexo opuesto son iguales que las características que solemos preferir en una pareja sexual. Esto nos haría pensar que realmente a la hora de elegir una amistad del sexo opuesto, lo que estamos buscando es una pareja sexual, aunque sea inconscientemente. Entonces, como resumen, hemos visto que las relaciones no genéticas, es decir, las relaciones de amistad, son adaptativas, que dependiendo de la especie, este índice de amistad se calcula de una manera diferente, que la reciprocidad en las relaciones incrementa el índice de amistad y que nuestra elección de las características de nuestras amistades tiene un motivo evolutivo. Y bueno, esto sería todo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si tenéis alguna duda lo podéis dejar en comentarios, intentaré responderlas, aunque tampoco es que sea muy experto en este tema, sino alguien que esté viendo el vídeo también os podrá responder. Gracias.